Cordiales saludos a la audiencia, a la comunidad de Hoja de Ruta que se vuelve a conectar con nuestra señal. Estamos en otro espacio, en un espacio de Ruta de la Humanidad. Esta vez para conversar de Bolivia. Eh, yo revisé el día de ayer especialmente, hay un llamado del presidente Luis Arce. Y este llamado es a la comunidad internacional de izquierda, va por ahí más o menos, en donde se plantea de que hay un problema dentro de Bolivia. Hay al parecer un conflicto con Evo Morales y precisamente de eso queremos enterarnos de primera mano, de la fuente principal en este caso de quién está allá en Bolivia y que tiene un activismo político, quien nos puede explicar de mejor manera qué es lo que está pasando en Bolivia. Bienvenida, Canela, qué gusto de tenerte una vez más en Hoja de Ruta y aquí para conversar y comentar un poquito. Yo quisiera primero tu saludo y luego te propongo ver un video que sacamos de TikTok de Luis Arce. Y a partir de eso vamos desarrollando algunos temas, algunas preguntas que te tengo que hacer. Muchas gracias por estar nuevamente en Hoja de Ruta. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Una vez más, es un gusto estar aquí y de nuevo es muy importante para nosotras, para nosotros, que se hable de Bolivia, sobre todo hoy, que estamos en una situación en la que necesitamos todos los ojos encima. Qué bien. Bueno, tal como planteamos, entonces vamos primero con un video y a partir de eso vamos abriendo la conversación. ¿No? Más que entrevista, es una conversación que vamos a mantener. Basta, Evo. Hasta ahora he tolerado tus ataques, tus mentiras, tus calumnias en silencio. Pero que pongas en riesgo la vida del pueblo es algo que no voy a tolerar. Es hora que le expliques a la dirigencia y a la militancia de la izquierda del mundo ¿por qué instruyes bloquear a un gobierno popular que esté encarando y profundizando las tareas inconclusas del proceso de cambio y rectificando los errores que se cometieron? ¿Por qué mantienes un pacto con quienes protagonizaron un golpe de Estado en 2019? Evo Morales, hoy me dirijo directamente a ti, por responsabilidad histórica ante nuestro pueblo, del que somos parte, y con la única intención de evitar la violencia, la confrontación entre hermanas y hermanos, así como la interrupción del proceso de cambio y la destrucción de nuestro Estado plurinacional. Evo, has decidido iniciar una marcha, huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos. Y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía. Eso lo sabemos todos. Sino por tu candidatura. No permitiré que pongas en riesgo la vida de nuestro pueblo y actuaré de acuerdo a lo que manda nuestra Constitución Política del Estado. Aquí estoy, Evo. No me escaparé. Si quieres solucionar un problema que tienes conmigo porque no acepté ser tu títere tuyo, ven tú aquí, te espero y resolvamos ese problema, asumiendo las reglas de la democracia. No arrastres al pueblo al enfrentamiento y a la muerte por tus caprichos y ambiciones de poder. Nos estás amenazando a todo el país con paros y bloqueos solamente porque quieres hacer lo que la Constitución Política del Estado no te permite, volver a habilitarte como candidato. No soy yo quien te está inhabilitando, Evo. Es la Constitución por la que votó el pueblo, y tú lo sabes muy bien. Y no es a mí a quien estás atacando, es al pueblo, es ese pueblo al que pregonas defender, es la economía del pueblo al que estás afectando con tus medidas. Quieres llevar a la ruina el esfuerzo y el trabajo de millones de bolivianas y bolivianos, únicamente porque no admites que nuestro Estado plurinacional de Bolivia, con el pueblo y por el pueblo, no por una persona. Aprende de la humildad de otros líderes del mundo y deja que el pueblo sea el protagonista de su historia. Deja tu ego de lado y no quieras imponerte pisoteando la Constitución que tú mismo promulgaste. Evo Morales, hoy me dirijo directamente a ti,
por responsabilidad histórica ante nuestro pueblo, del que somos parte, y con la única intención de evitar la violencia, la confrontación entre hermanas y hermanos, así como la interrupción del proceso de cambio y la destrucción de nuestro Estado plurinacional. Evo, has decidido iniciar una marcha, huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos. Y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía. Eso lo sabemos todos. Sino por tu candidatura, que quieres imponerla a las buenas o a las malas, como tú mismo lo has dicho, haciendo bloqueos e incluso... Sí, yo creo que es suficiente porque el video tiene 3 minutos, pero como vemos es prácticamente repetitivo. A ver, ¿por dónde empezamos? Mira, lo que percibimos acá y mucha de la opinión pública percibe es de que es un asunto entre Evo Morales y Lucho Arce. Y la base de este desacuerdo es que Evo quiere volver a postularse a la presidencia de la República. ¿Qué hay de cierto en ello? Hay verdad en lo que dice Lucho Arce, en que según la Constitución boliviana, Evo Morales no podría ser candidato a la presidencia de la República nuevamente. Esta parte acláranos, por favor. Bueno, primero, no hay ninguna norma, ni la Constitución, ni ninguna otra norma que en este momento prohíba la candidatura de Evo Morales. Tanto es así que el gobierno, el 6 de agosto, el presidente Luis Arce ha llamado a convocar a un referendo para que la población boliviana decida supuestamente si es que está inhabilitado o no, asumiendo que la Constitución en este momento dice que sí está habilitado. O sea, en este momento Evo Morales puede ser candidato. Si uno lee el artículo de la Constitución sobre la reelección, dice muy claramente, habla sobre la repostulación continua o discontinua. Perdón, continua, no discontinua, justamente, ¿no? Entonces, ahora Evo Morales, no siendo presidente del Estado plurinacional, está habilitado para ser candidato en las elecciones que se llevan a cabo el 2025. ¿Qué sucede si con este mensaje que hace el presidente Luis Arce? Yo creo que, haciendo eco también de las declaraciones del propio Evo Morales de hoy día, que Arce se ve desesperado, se ve confundido y que esta declaración no está a la altura de su investidura, ¿no? Recordemos que ya hubo muchos presidentes de Bolivia antes de que fuera Estado plurinacional justamente y durante el golpe de Estado, que amenazaron en el mismo tono a Evo Morales. Lo hizo Gonzalo Sánchez de Lozada el 2003, lo hizo Carlos Mesa el 2005, lo hizo Yanine Áñez el 2019 y ahora lo hace Luis Arce, haciendo además eco a toda esta tradición del sentido común de derecha que se posiciona en contra del movimiento popular, en contra del movimiento indígena. ¿Y por qué lo hace? Repito, Luis Arce se encuentra desesperado, se encuentra confundido, porque en este momento hay mucha movilización. Los sectores sociales, los movimientos sociales, las organizaciones sociales se están plegando espontáneamente a la marcha convocada por la Dirección Nacional del MAS para el 17 de septiembre, pero además haciendo sus propias reivindicaciones, sus propias movilizaciones también. No es solamente la marcha. En este momento ya hay, hoy día se han instalado puntos de bloqueo en todo el altiplano paceño, la provincia Masuyos, la provincia Murillo, la provincia, otras provincias, son 20 provincias en realidad, no las voy a nombrar, pero han instalado puntos de bloqueo desde en las principales carreteras que salen de la ciudad de La Paz y del Alto. Se están plegando otras organizaciones, como por ejemplo el transporte libre, el transporte pesado, gremialistas y comerciantes, la Federación de Pequeñas y Medianas Empresas. O sea, hay un movimiento que no solamente pasa por lo electoral, y eso también es importante entenderlo, sino que pasa sobre todo por un descontento social por la crisis económica en la que estamos en este momento. Bolivia, hace más de un año,
tiene ya escasez de dólares, escasez de diésel, escasez de combustibles en general. Tenemos por primera vez, digo yo, la primera vez que lo veo, un mercado de dólar paralelo, ¿no? Si bien el dólar oficial cuesta 6,96 bolivianos, pues no, ya no podemos acceder, digamos, las y los bolivianos ya no podemos acceder a ese precio, sino que tenemos que comprarlo en el mercado ilegal a un precio mucho mayor. Y eso afecta a la economía, los precios han subido mucho en los mercados, la comida vale más. Entonces, la gente siente eso y en realidad ese es el descontento social primario que demanda la movilización de los sectores, ¿no? De varios sectores. Ahora bien, lo otro sí es lo político, sí es lo electoral y la decisión, no, en realidad no nos estamos movilizando por Evo Morales, sino que evidentemente Evo Morales ha sido elegido en todos nuestros espacios orgánicos colectivos como nuestro candidato. Hemos llevado a cabo en el último año, hemos llevado a cabo 4 congresos. Ninguno de ellos ha sido reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, por la institucionalidad del Estado, por orden del gobierno, justamente, ¿no? 4 congresos de miles de personas, siendo que hay otras fuerzas políticas, por ejemplo, de la derecha, que han tenido congresos hasta virtuales y se les ha reconocido, ¿no? Entonces, sabemos que el gobierno en este momento ha asumido que Evo Morales es su principal adversario y por ende lo vemos al presidente faltando a su investidura presidencial en un tono que ya ha sido utilizado por la más rancia derecha de este país, de nuevo amenazando a Evo Morales y amenazando además al movimiento indígena, a nuestro proceso de cambio, las bases fundamentales de nuestro proceso de cambio, ¿no? Mañana 17 de septiembre no marcha solamente Evo Morales, vamos a marchar miles de bolivianas y bolivianos que creemos en un proyecto político, que estamos demandando medidas políticas para salir de la crisis económica, que estamos demandando garantías constitucionales para ejercer nuestros derechos políticos de voto, ¿no? Para elegir a nuestros candidatos y para votar por ellos, poder votar por ellos. En realidad es esa la base fundamental, no es solamente una pugna de poder entre Evo Morales y Luis Arce, sino que realmente en este momento el país está convulsionado por este descontento social que es más profundo que eso. Bueno, igual no sé cómo se interpreta o cómo lo interpretan ustedes, porque este impasse se da dentro de una misma organización política, porque tanto Luis Arce como Evo Morales provienen de la misma organización política. Y esto no sé cómo interpretarlo también, pero claramente hay un conflicto interno que ya es absolutamente evidente. Y yo digo, y esto no se puede resolver en otro ámbito, en un ámbito interno. Ahí sí cabe eso que dicen, no, bueno, los trapitos sucios la vemos casa adentro, pero acá ya el tema es demasiado público y notorio con este llamado de Luis Arce, inclusive a la comunidad internacional de izquierda. Eh, eh, Ahí yo quisiera entender un poquito más si el tema es Mira, únicamente un asunto absolutamente personal entre Luis Arce y Evo Morales o va más allá de eso, porque no nos olvidemos que la derecha siempre tiene sus mecanismos para dividir desde adentro a la organización social y a todos los movimientos de izquierda. Podría estar sucediendo en Bolivia que la derecha ha infiltrado al MAS, ha infiltrado a la principal organización política de Bolivia para precisamente crear esta división. seguramente sí, pero a mí esta situación dentro del MAS y PSP me hace mucho recuerdo a las primeras rupturas que tenía el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador con Alianza País, con la Revolución Ciudadana como proyecto en realidad, más que como la estructura del partido, ¿no? O del frente en ese momento. Eh, es verdad que Luis Arce evidentemente fue electo no solamente por Evo Morales como el candidato del MAS, sino que en un primer momento puso no solamente a su gabinete, sino a su bancada, etcétera, la estructura del MAS, ¿no? Enfrente, como vanguardia del gobierno. Y eso se ha ido dando la vuelta.
Y claro, a nosotros, la militancia del MAS, nos interpelan diciéndonos, pero ustedes han votado por él. Pero claro que hemos votado por él. Claro que hemos creído que Luis Arce y David Choquehuanca eran los representantes de un proyecto político. Y finalmente sí hubo una traición que hoy se ve muy abiertamente, que hasta hace un tiempo estábamos intentando todavía ocultar, todavía, por ejemplo, Evo Morales llamó a un congreso de unidad, al que Luis Arce no quiso asistir, al que David Choquehuanca además saboteó, pero ahora sí es muy claro, es muy abierto y finalmente la Dirección Nacional del MAS ha decidido desconocer al gobierno y expulsarlos y evidentemente ahora decimos el gobierno ya no es un gobierno del MAS y PSP, ya no podemos plantearles a ellos, a las autoridades gubernamentales, ya no podemos plantearles espacios colectivos de discusión, de debate, de construcción conjunta, porque no han querido ser parte de ese espacio. Ahora, habiendo rechazado y habiéndolos además anulado nuestros espacios colectivos, decimos que queremos recuperar justamente no solamente el poder institucional, sino rearmar el proyecto político del proceso de cambio. Y es difícil hacerlo por fuera del gobierno, es difícil hacerlo por fuera de cuando lo hemos construido en una lógica de poder institucional durante tantos años. Es difícil, sí, pero es necesario también, ¿no? ¿Por qué creemos que Evo Morales sigue personificando el proyecto político? Pues porque él sigue siendo ideológicamente consecuente con el movimiento indígena, justamente con las banderas del proceso de cambio, con sus fuentes ideológicas también, ¿no? El antiimperialismo por delante, la descolonización. En cambio, el gobierno en los últimos meses ha dado un giro hacia la neoliberalización de la economía, hacia el abandono del modelo económico, social, comunitario, productivo, que ha sido además plantado por nuestro proceso de cambio, por nuestra revolución democrática y cultural durante las presidencias de Evo Morales. Y en este momento no solamente lo hace desde el gobierno, sino en su intromisión en los espacios orgánicos de las organizaciones sociales. Los congresos de las principales organizaciones sociales, sobre todo campesinas, la CSUTCB, que es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, las Bartolinas, mujeres campesinas también, los interculturales, la CONAMAC, que son Ayllus y Marcas del Altiplano, y la CIDOB, que son indígenas de pueblos de tierras bajas. Estas 5 organizaciones han tenido congresos en los que ha habido hasta resguardo entre comillas, policial, que ha terminado en represión policial para que las dirigencias electas le respondan al gobierno. Por ende, hay una disonancia enorme entre las dirigencias de las organizaciones que salen, por ejemplo, en el mensaje de anoche del presidente rodeándolo, y las bases que en este momento están bloqueando las principales carreteras de la ciudad de La Paz y mañana van a marchar, están llegando de todo el país, está llegando gente de todo el país para marchar y no es cualquier marcha, estamos hablando de una marcha de 200 kilómetros, ¿no? Caracollo es un municipio que está en el departamento de Oruro, además con un significado y un simbolismo histórico importante, porque de ahí también han partido muchísimas marchas, que está a 200 kilómetros de la ciudad de La Paz. Eso quiere decir que esta marcha va a durar 6 días. Se pretende que el lunes 23 de septiembre llegue la marcha a la ciudad de La Paz y quiere decir que no es poca cosa, no es poco el sacrificio que se va a hacer en nombre de la democracia, en nombre del resguardo de nuestro instrumento político, en nombre de la garantía de no injerencia y no intromisión del gobierno en espacios orgánicos de las organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Hay una serie de demandas que además se conjugan con el descontento social de la crisis económica, que es lo que ya dije antes, que es lo que realmente está promoviendo esta marcha, ¿no? Por ende, no es una cuestión solamente personal entre Luis Arce y Evo Morales, que ojo, yo no niego que sí exista también esa rencilla, que sí haya una pretensión personal de ambos, y sin embargo, los que estamos dando el contenido y los que estamos dando
el cuerpo a estas movilizaciones somos la militancia y las organizaciones, sobre todo las organizaciones sociales y las bases de las organizaciones sociales. Sí, bueno, hay una preocupación. ¿No es de pronto hacerle el juego a la derecha? ¿Esto no pondría en riesgo la continuidad del MAS en el poder? En este momento, mira, este país es sumamente politizado, ¿no? La gente está organizada. La gente, en general, eres parte del sindicato, de la central agraria, si es que vives en el campo, en las ciudades de muchos espacios urbanos populares. Entonces, hay una tendencia, yo creo que por memoria histórica de nuestro territorio, a la organización. Las grandes transformaciones en este país se han construido en las calles, en realidad en todos nuestros países, pero en este país muy claramente en este tipo de marchas además, ¿no? Hay que recordar las marchas por la vida de los años 80 que se ponía, que, bueno, eran contrarias, digamos, al modelo neoliberal, marchas obreras, sobre todo mineras, las marchas de justamente los indígenas de tierras bajas que empezaron a plantear, antes que habláramos nosotros desde las izquierdas, empezaron a plantear asamblea constituyente, empezaron a plantear Estado plurinacional, las marchas, incluso la marcha del 2009 para la promulgación de la Constitución Política y la fundación del Estado plurinacional. Así hemos construido nuestra democracia, así hemos construido así es nuestra forma de expresión política, ¿no? Primaria. Entonces, creo que más bien, no solamente no se va a reforzar a la derecha con esta medida, sino que más bien vamos a otra vez acumular fuerzas desde el movimiento popular y sobre todo desde el movimiento indígena originario campesino, ¿no? Ahora, eso en cuanto a la medida en específico. Y sin embargo, evidentemente, si la pugna o la disonancia entre el gobierno y el movimiento al socialismo, evidentemente sí está volcando los ojos a solamente lo político y no necesariamente lo económico. Y esa es también una de las denuncias que se le hace al presidente Luis Arce. Él debe asumir su derrota política, porque en este momento ya no tiene gente, su aprobación está por los suelos, no solamente dentro del MAS y PSP, sino en general. Eh, y debería pasar ya no a ser candidato o pretender ser candidato, sino a ser presidente. Porque en este momento sí necesitamos un presidente. Como paréntesis, anoche veía en México el discurso de Andrés Manuel López Obrador, el último grito, con un zócalo lleno, y decía, qué envidia y qué nostalgia, ¿no? En esos momentos en los que nosotros aquí también teníamos presidente. En algún momento sí lo teníamos. Antes del golpe de Estado de 2019 teníamos presidente. Y ahora no. El presidente sale faltando a su investidura presidencial, sale a encarar a Evo Morales como lo han hecho Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, Yanine Áñez, y está descuidando un país entero. Está descuidando la economía de un país entero que no tiene combustibles, no hay filas todos los días en las gasolineras, los precios aumentan y además el bosque se está quemando, más de 4 millones de hectáreas se han quemado, o sea, necesitamos un presidente. Entonces, el reclamo también pasa por ahí. Ya no necesitamos a un Luis Arce candidato, necesitamos a un Luis Arce presidente que se encargue de la economía y es la última chance que tiene además para salir de su gestión de manera ordenada. Y precisamente tomando el ejemplo que acabas de dar, o más bien la referencia que tú das de Manuel López Obrador, ahí me Ujú. parece que también hay un mensaje claro y contundente de Manuel López Obrador, porque él dice, bueno, yo ya cumplí como presidente y me retiro. Y él, yo sé que va a cumplir su palabra, él se retira a vivir prácticamente en solitario, a dedicarse a sus labores académicas, a escribir libros. Y él se retira prácticamente del poder, y él lo declara públicamente así. ¿No será que deberíamos, digo también por el Ecuador, seguir ese mismo ejemplo de Manuel López Obrador y empezar a buscar otras lógicas? Porque la lógica que nos ha movido en los últimos años también es el caudillismo.
O sea, sin Rafael Correa el Ecuador al parecer no va para ningún lado. Y como que pasa lo mismo en Bolivia. O sea, no podemos o no se podría postular a alguien más que no sea ni Luis Arce ni Evo Morales como para de alguna manera subsanar este impasse que está en pleno proceso en Bolivia. Seguramente sí se podría. Y sin embargo, vuelvo a una de mis respuestas anteriores, que es que en este momento Evo Morales sigue condensando ideológicamente las raíces de nuestro proceso de cambio, ¿no? De hecho, justamente Luis Arce es el resultado de un intento de, no renovación, porque él había sido ministro durante Ujú. 13 años, sino sí recambio en la cara institucional del poder, ¿no? Pasó lo mismo en Ecuador, ¿no? Pasó lo mismo con Lenín Moreno. De hecho, las medidas de Luis Arce se parecen muchísimo a las de Lenín Moreno. Solo para hacer un ejemplo un poco venenoso, justamente el 6 de agosto Luis Arce plantea el referendo y consulta popular y propone tres preguntas y una de esas preguntas es exactamente la misma, casi copiada, que la que propone Lenin Moreno en 2018 para inhabilitar a Rafael Correa en las elecciones. Es, son recetas que están copiando, ¿no? Entonces, primero partamos de que nos hay que preservar nuestros liderazgos históricos. Yo estoy convencida de que Evo Morales es un liderazgo que tal vez el más importante del último siglo, y que más bien hay que preservar su rol histórico y sí actualizarlo y sí interpelarlo y sí criticarlo, porque para eso estamos también y lo hacemos desde una postura de izquierda muy crítica, muchos y muchas de nosotros, eh, pero, sin embargo, en este momento, por la acumulación de fuerzas que tiene Evo Morales, los espacios colectivos, y no es que él se impone, nuestros espacios colectivos los seguimos proponiendo a él. Y sobre todo ahora, en un contexto de crisis económica, en un contexto de tanta desinstitucionalización del Estado, después de un golpe de Estado. Entonces, tenemos motivos para seguir hoy planteando a Evo Morales, porque entendemos también que no es un recorrido personal el suyo, sino más bien es un recorrido acompañado por la base social de nuestro proyecto y por el sujeto histórico de nuestro proyecto, que ahí sí yo desde la izquierda me pongo a un lado, es el movimiento indígena. A nosotros desde la izquierda nos toca acompañar al movimiento indígena. La cara y el liderazgo de ese movimiento indígena hoy sigue siendo Evo Morales, ¿no? Y es por eso también que el gobierno intenta desarticularlo, lo ataca, lo amenaza, lo inhabilita, intenta proscribir nuestra sigla, ¿no? Es muy parecido a lo que ha pasado ya en Ecuador. Tengo mis reparos, no quiero tampoco entrometerme, no quiero comentar mucho sobre lo que Ujú. creo realmente de Rafael Correa, y sin embargo, creo que son cosas distintas las que nos está pasando, ¿no? Evo Morales es parte del sujeto histórico de nuestro proceso. Creo que ahí está la gran diferencia. Es el liderazgo del sujeto histórico de nuestro proceso. Sí, De bastante, verdad. bastante bien explicado y ahí te digo, yo también, o sea, me causa envidia escucharte porque siempre que hemos conversado, yo he resaltado de que se nota que en Bolivia sí hay la gente que está organizada, la movilización social, el tejido social, me parece que sí está vigente. Me preocupa que cómo va a quedar después de esta, no sé, de este impasse, digamos, entre dos líderes, el presidente de la República y el expresidente de la República. No sé cómo va a quedar, porque sería lamentable de que se dé una escisión, una ruptura, de que unos se vayan por un lado, otros se vayan por otro lado. Eso no creo que sea lo conveniente para la izquierda, porque en la izquierda, precisamente acá, siempre soñamos en algún rato acumular fuerzas, volver la gente a la lucha social, al tejido social. Eso no existe en este momento en el Ecuador. ¿Cómo va a quedar el movimiento después de este impasse entre los dos líderes visibles del MAS?
Mira, Guillermo, ahí yo me pregunto realmente cuánta gente apoya o ha acumulado por razones legítimas el gobierno. Yo creo que está evidentemente rodeado de las dirigencias prebendales, justamente elegidas en estos congresos en los que hubo una intromisión del gobierno. Creo que hay un grupo relativamente importante de funcionarios y servidores públicos que son parte de su estructura. Sin embargo, no creo que haya mucho más. Es lo que te decía hace un momento. Hay una enorme disonancia entre las dirigencias de las organizaciones sociales en este momento, las reconocidas, y las bases de las organizaciones sociales. Tanto es así. Anoche me llamaba mucho la atención cuando veía justamente el video, el mensaje del presidente, quienes lo rodeaban. A su lado estaba Guillermina Cuno. Ella es la reconocida como la dirigente de la Confederación Sindical de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Ella ha sido electa en marzo del 2023 como la secretaria ejecutiva, la principal dirigente de esta organización, pero en un congreso en el que pagaban a los dirigentes, tenemos pruebas de absolutamente todo esto, no me estoy inventando, pagaban a las dirigentes, hubo resguardo policial, el Ministerio de la Presidencia puso una oficina en la ciudad de Tarija para que las dirigentes que tenían, algunas dirigentes que tenían que votar, pasen por ahí a recoger los sobornos. Además, Guillermina Cuno, con todo lo que yo la respeto, eso personalmente estoy diciendo, políticamente en este momento la critico mucho. Guillermina Cuno ni siquiera es militante del MAS, en este momento es militante de otro partido. O sea, hay una cosa ahí de disonancia entre ella y sus bases que es muy importante. Pasa lo mismo con los dirigentes de la CONAMAC, los que estaban atrás, ¿no? Con sus ponchos rojos, justamente, ¿no? Dirigentes de las provincias, de La Paz, uno de ellos muy cercano durante el golpe de Estado, durante todo el 2020, al gobierno de Janine Áñez y al personaje en específico de Luis Fernando Camacho, dirigentes que prácticamente no tienen ni pisada en sus municipios, en sus espacios territoriales. Está el otro señor, este, no me acuerdo el nombre en este momento, el de los interculturales, que ha sido electo en un congreso, pero sus bases se movilizan mañana. Estaba el señor de la CESUD-CB, justamente. El año pasado, el Congreso de la CESUD-CB ha durado 2 días y hubo 800 heridos por gasificaciones y represión policial para elegirlo a él como el dirigente de esta organización. Entonces, las bases están enojadas. Las bases dicen, un ratito, no pueden venir a mi Congreso a decirme quién va a ser mi dirigente, que salga en el discurso presidencial al lado del presidente y a mí decirme que no puedo marchar, que no puedo, que estoy dividiendo, demás. No, el MAS está unido y es algo que me gusta mucho, que repite mucho Evo Morales, el MAS está unido y las organizaciones sociales representadas ya no en esas dirigencias prebendales, sino en sus comunidades, en dirigencias medias, etcétera, estamos movilizadas en este momento, no por una pretensión personal de Evo Morales, sino por nuestro proyecto político, por nuestro modelo económico y por nuestro proceso de cambio, ¿no? Qué Perdón. bien. Bueno, y con esto, ¿qué se vislumbra para las próximas elecciones? Bueno, ustedes tenían unas elecciones también para elegir Corte Suprema de Justicia, me parece. ¿Cómo está el tema? Sí, las tan esperadas elecciones judiciales. Justamente, bueno, se van a llevar a cabo los primeros días de diciembre estas elecciones y han sido aprobadas por el Tribunal Supremo Electoral. Esa es otra victoria, además de la gente movilizada. Recordemos que en marzo de este año hubo 11 días de bloqueos, igual que ahora, 11 días de bloqueos pidiendo elecciones judiciales y el cambio de esos magistrados autoprorrogados, quiere decir que ellos mismos se han escrito sentencias constitucionales para alargar su mandato, y la victoria del pueblo
hace que en diciembre se lleven a cabo estas elecciones. Sin embargo, también están manchadas hoy esas elecciones. El presidente, el 6 de agosto, comunica que convoca a esta consulta popular, referendo, etcétera, para el mismo día que las elecciones judiciales, siendo que esto es completamente inconstitucional, esto sí es inconstitucional, siendo que es dañar un proceso democrático. Finalmente, no se va a llevar a cabo en la misma fecha, pero el gobierno, varias autoridades del gobierno siguen insistiendo con que el referendo y la consulta popular se lleven a cabo, la misma que la de Lenín Moreno el 2018. Sí es necesario cambiar a estas autoridades judiciales. Eso es parte de la Constitución. Su mandato ha terminado el último día de diciembre del año pasado y esperamos que sean elecciones limpias y con garantías constitucionales para que todas y todos podamos elegir, ¿no? Ahí no son representantes, ¿no? Son jueces, son Ajá. magistrados, son autoridades judiciales. Entonces, necesitamos un proceso limpio, una elección de candidatos limpia en la Asamblea Legislativa, pero no olvidemos también que en su afán de control institucional, el gobierno hace injerencia sobre el órgano electoral, hace injerencia sobre el órgano judicial, pero también intenta boicotear la Asamblea Legislativa, ¿no? Y ese es otro gran problema que tenemos. Estamos en un momento de desinstitucionalización extrema del Estado plurinacional y debemos volver a los principios básicos de nuestra Constitución que han forjado este Estado más inclusivo que el republicano, justamente. Bueno, pero siempre se va a decir que, aunque no es perfecta, la democracia siempre es mejor. Y en ese sentido, el argumento desde el gobierno podría ser, yo me supongo que así debe ser, de que una consulta popular es un acto democrático. Entonces, si se diera la consulta, ¿ustedes cómo la asumirían? La consulta popular no es lo mismo que un referendo, ¿no? El gobierno evidentemente está usando ese argumento de que el pueblo decida. Pero si revisamos las preguntas, son una burla. Yo creo que pasa más por una lavada de manos de responsabilidades sobre la economía del país que sobre una pretensión realmente democrática. Y exceptuando la pregunta sobre la reelección, que tiene un sentido estrictamente para inhabilitar a Evo Morales. O sea, su objetivo es inhabilitar a Evo Morales. La pregunta es la misma que plantea Lenín Moreno en contra de Rafael Correa del 2018. Ahora, las otras preguntas pasan por ejemplo, la subvención de combustibles, de gasolina y de diésel en específico, ¿no? Estas son competencias del gobierno. Esas son competencias que debería asumir con responsabilidad en vez de hacer la peleita y los mensajes como el de anoche, asumir con responsabilidad un plan integral para, si es que eso pretende, levantar la subvención de los combustibles sin que afecte más a los precios en los mercados, la vida de las y los bolivianos, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad pasa más por deslindarse de responsabilidades que debería tener asumidas el gobierno que por una ampliación democrática, por decirlo así. Bueno, acá las consultas populares han servido también desde hizo, bueno, Lenín Moreno no fue tanto así, pero Guillermo Lazo y ahora Daniel Noboa se han valido de las consultas populares para medir su aceptación con la gente. Esto podría también ser una medición de cómo está Luis Arce en su posibilidad. Entiendo que él también quiere ser candidato a la reelección. Podría pasar por ahí, evidentemente, pero en este momento el referendo es completamente ilegítimo. Nadie lo ha pedido, ¿no? Nadie lo apoya tampoco. Y sin embargo, honestamente yo no lo entiendo. Si es que yo fuera asesora del gobierno, lo primero que les diría sería, dejen de insistir con esto, no está funcionando. La gente no se está, nadie, pero ni la derecha más derecha, ni las capas, ni los centros, digamos, medio progreso democráticos, nadie está apoyando esta medida, ¿no? Ni nosotros desde la izquierda dentro del MAS y PSP, absolutamente nadie siente que este referendo sea
sea legítimo. Más allá de su inconstitucionalidad, también es inconstitucional por cómo se lo ha convocado, por muchas cosas. No quieren pasar por la Asamblea Legislativa para plantear las preguntas, por ejemplo, ¿no? Eso es inconstitucional. Y sin embargo, sobre todo es ilegítimo. Es una medida política que realmente, insisto, tiene dos fines. El primero es inhabilitar a Evo Morales y el segundo es deslindarse de la responsabilidad de levantar las subvenciones y los subsidios a los combustibles. Son esos los dos objetivos, cuando en realidad estamos en medio de una crisis económica y necesitamos un presidente que se ocupe de la economía y de volver, si es que realmente él dice, sí, la izquierda internacional, por favor, véannos y demás, vuelva pues al modelo económico social comunitario productivo, vuelva a esas banderas que han forjado nuestro proceso de cambio, en vez de neoliberalizar la economía, en vez de negar el Estado plurinacional, en vez de hacer campañas de comunicación que atentan contra los sujetos históricos, en vez de atacar una y otra vez al movimiento indígena. Eso es lo que estamos interpelando ahora, ¿no? Bien, las elecciones presidenciales, ubícame cuándo se realizan las próximas elecciones presidenciales en Bolivia. Se realizan en octubre del próximo año, en octubre del 2025. Nosotros queríamos llevar a cabo, no es que queríamos, sino había una ley, hay un marco legal que prevé primarias antes de las presidenciales. Ujú. Evo Morales en algún momento dijo, vamos a las primarias, si gana Luis Arce, yo me someto, si gano yo, él se somete y hacemos campaña juntos. Tanto es así, de nuevo, antes hablaba del Congreso de Unidad, esta también fue otra medida para intentar hacer un puente planteada por Evo Morales con el gobierno. Luis Arce no solamente bueno, no respondió públicamente, pero hizo todo lo que estuvo a su alcance para que no existieran las primarias. De hecho, no van a ver porque el órgano electoral, en una reunión con muchos partidos, hizo firmar un acuerdo. Evo Morales estaba presente, pero tuvo que levantarse e irse porque él estaba planteando las primarias. Y a partir de este acuerdo con la derecha, desmanteló la posibilidad de limpiar, digamos, la pugna dentro del MAS con elecciones primarias, por la vía democrática, ¿no? En vez de optar por la vía democrática, la opción del gobierno es la inhabilitación de Evo e incluso la proscripción de la sigla del MAS y PCP. Es eso lo que está en riesgo. No es una cosa banal de la intención personal de Evo Morales, es también la sigla que se ha constituido como la que aglomera, como el paraguas en realidad de todas las organizaciones sociales que se ven representadas en este instrumento para la disputa del poder formal. Esto es algo que se ha construido en décadas y es eso lo que está en riesgo. Décadas incluso en las que, bueno, yo no estaba viva, ¿no? O sea, estamos hablando de los 60, 70, 80, marchas enormes, sangre del pueblo que ha construido este instrumento, discusiones muy importantes. Los 90 que se funda finalmente el MAS, bajo otro nombre, pero el MAS, y se empieza a disputar poder formal, se empieza a disputar el gobierno. Dicen, nosotros ya no queremos ser, las organizaciones sociales, ya no queremos ser resistencia, sino queremos ser presidentes, queremos ser diputados. Eso es lo que se está poniendo en riesgo también hoy al pretender inhabilitar a Evo Morales y proscribir la sigla del MAS y PCP. Bueno, para la audiencia que de pronto no entiende las siglas, más significa movimiento hacia el socialismo. Yo creo Sí, que ahí movimiento está al también el socialismo. problema, ¿no? Porque el ataque mediático internacional a la izquierda es proscribir el socialismo, el comunismo y demonizarles al punto de que en redes sociales le consideran hasta un demonio, podríamos decir, cuando se habla de los socialistas o los comunistas, cosa que realmente no es así. Pero sin embargo, siempre está, ¿no? Este Sí, y ataque mediático. es Mira, yo interesante. quisiera preguntarte, y con esto vamos cerrando ya la entrevista, si es que Ujú. habría alguna posibilidad de que en las próximas elecciones en papeleta consten como candidatos a la presidencia
los dos personajes. Me refiero a Luis Arce y a Evo Morales. La posibilidad existe, evidentemente, ¿no? Ahora hay que ver hasta dónde va el gobierno en su intención de inhabilitación de Evo Morales, sobre todo después de tanta movilización de parte de todos los sectores sociales, organizaciones sociales, para que esto no suceda. Estamos en un momento en el que el gobierno controla el órgano judicial, el órgano electoral y boicotea permanentemente el órgano legislativo. Y además usa permanentemente las fuerzas públicas del Estado, es decir, la policía y los militares, para la persecución y el amedrentamiento político. Estamos, sí, en una situación muy complicada desde los movimientos populares, desde todo lo nacional popular, digamos, todo lo que engloba lo nacional popular, porque el riesgo latente de la inhabilitación y la proscripción de la sigla está. Ahora bien, yo creo que es sumamente importante justamente por eso, ante esa afrenta, la marcha del 17 de septiembre. Es importante que la comunidad internacional y que los pueblos hermanos, las organizaciones sociales de todos los países estén viendo en este momento a Bolivia porque el gobierno ya ha anunciado represión, ya ha anunciado medidas coercitivas, está hoy en el altiplano paceño, han aprendido a dirigentes de los Ponchos Rojos, de las 20 provincias, justamente buscando desarticular las medidas de presión. Entonces, es difícil enfrentarse contra el Estado, es difícil enfrentarse contra las fuerzas públicas, contra el monopolio de la violencia, justamente, pero es algo que nosotros ya hemos hecho. En el 2020 hemos podido recuperar la democracia en un año de calle, de lucha, de marchas también, de reivindicaciones, y hoy queremos que se garantice que nosotros podamos elegir a nuestros candidatos, votar por ellos, un proceso democrático limpio de elecciones, pero también queremos políticas públicas para salvar Bolivia de esta crisis económica. Bueno, y finalmente la pregunta más importante, ¿y qué va a suceder si de todos modos el gobierno hace prevalecer el poder y lo que ustedes están solicitando no se puede cumplir? O sea, yo entiendo perfectamente de que lo que ustedes están pidiendo, digo, como movimientos sociales que apoyan a Evo Morales y al proceso de cambio en Bolivia, eh, se ven coartados en este caminar, en este quehacer político, y finalmente el gobierno proscribe a Evo Morales, por ejemplo. ¿Qué va a suceder en Bolivia? Ahí el carácter democrático de las organizaciones sociales, del sujeto fundante de nuestro proceso de cambio es muy importante. Estoy convencida de que así como lo hicieron en los 90s y al principio de los 2000s, son los espacios orgánicos, los espacios colectivos, los que van a resolver aquello. Ya no me atrevo ahora a dar nombres, aunque sí los tengo, ¿ves? Sí tengo afinidad con algunas personas, algunos otros dirigentes, cuadros políticos, y sin embargo nos corresponde tener estas discusiones en nuestros espacios colectivos, en nuestros espacios orgánicos. Hoy esos espacios están en riesgo y están siendo atentados, en atenta permanente de parte del gobierno. Hemos tenido 4 congresos del MAS y PSP hasta ahora. Ninguno de ellos ha sido reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, por mandato y por orden del gobierno. Entonces, ¿hay un intento de desarticulación del movimiento indígena? Sí, pero también hay mucha resistencia, sabemos hacer esto, vamos a volver siempre al orgánico, siempre a lo colectivo, siempre a lo asambleístico para tomar estas decisiones. Creo que muchos de nuestros compañeros están listas y listos para asumir responsabilidades. Bueno, yo dejaría como mensaje que miren hacia nuestro país, miren hacia el Ecuador, de todo el desastre que estamos viviendo. Entonces, creo que eso debe también ayudarles a reflexionar en que la derecha tiene todos los poderes, todos los mecanismos, todos los recursos para hacer lo que siempre han hecho, ¿no? Apoderarse de los recursos, apoderarse de los gobiernos para su propio beneficio. Y ahí está el campo de la disputa y solamente espero de que
ustedes, hablando a todo el pueblo boliviano, especialmente a quienes hacen la militancia de izquierda, encuentren los caminos más apropiados para superar estos problemas que se presentan, en este caso, con el gobierno que actualmente es, de alguna manera, su gobierno, digo, porque es un gobierno que proviene de la misma corriente política y puedan gestionar todos estos temas, estos asuntos, estos inconvenientes de la mejor manera para el bien y beneficio de la mayoría de bolivianos. Muchas gracias, Canela, por estar nuevamente con Hoja de Ruta y te dejo con el mensaje final. Muchísimas gracias por la invitación. Otra vez, siempre estamos disponibles para este espacio, que ya nos sentimos amigos, pero sí creo que es importante insistir con que necesitamos que la comunidad internacional, las organizaciones sociales hermanas, los pueblos hermanos, estén atentas y atentos a lo que nos va a suceder estos días. Desde el 17 de septiembre al 23 de septiembre va a haber una histórica marcha, porque así hemos sabido nosotras y nosotros los bolivianos construir nuestra democracia y resistir a las afrentas antidemocráticas, pero también esto se va a alargar. No termina después de la marcha, sino que empieza. Ahora hay voces que en este momento están pidiendo la renuncia del presidente y del vicepresidente. Creo que eso todavía puede evitarse si es que el presidente y el vicepresidente empiezan a responsabilizarse por su rol, por su investidura y dejan de ser candidatos para ser autoridades, que necesitamos que así sea, y dejan de intentar perseguir a la militancia del MAS-IPSP, perseguir a las organizaciones sociales, sobre todo a sus bases, con amedrentamiento y uso excesivo de la fuerza policial y militar. Creo que es momento de que Luis Arce decida salir ordenadamente de su gestión, asumir su derrota política y promover que el movimiento popular, que el movimiento indígena vuelva a vanguardizar nuestro proceso de cambio. Bueno, muchas gracias a la audiencia que se ha conectado a este espacio. Como siempre, les pedimos al menos un like, compartir el contenido y si es que pueden, sus generosos aportes también son bien agradecidos y recibidos. Hasta pronto, nos vemos en cualquier momento.